Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro tercer episodio del mes de abril. Estamos acá en nuestro podcast, Soy psicóloga y soy humana. Estamos reunidos con su psicóloga favorita, Tatas, la psicóloga, y quien les habla, Camila Castellanos, su host. Es un placer para nosotras volvernos a ver, ¿no? Volvernos a Sí, reunir, total. tenerlos a ustedes aquí. Les agradecemos por estar con nosotras. Muchas gracias por compartir este espacio tan lindo y tan lleno de conocimiento con nosotras. Y pues nada, estamos en un especial, ¿no? En el mes de abril estamos con todo el tema de trastornos mentales, malestares psicológicos. Y específicamente hoy, como se los avisamos en el capítulo, en el episodio anterior, vamos a hablar sobre adicciones, Ujú. Tata. Entonces el día de hoy tenemos un episodio que le hemos puesto el nombre de adicciones, sus características, sus efectos. ¿Por qué hablar de las adicciones, Tata? ¿Sí? Bueno, yo creo que hablar de adicciones es súper interesante, además que me parece que, no sé, yo Ujú. pienso y lo que he visto y evaluado dentro de mucho conocimiento de las otras personas, es que veo que se queda muy en el común de las adicciones, ¿no? Sí. Soy adicto a algo, pero nunca ven la profundidad de todo lo que trae un tema de adicciones, los Ujú. tipos de adicciones. ¿Y por qué me hago adicto a algo, no? Exacto, y qué tiene que transforma nuestra vida para que Sí. nosotros nos volvamos adictos y adictos a cosas que realmente no sabemos que somos adictos. Exactamente. Entonces siento yo que este tema de las adicciones no lo vamos a encasillar en trastorno mental, porque no, pero sí en malestar psicológico, Tata y queridos personitas que nos están escuchando. ¿Por qué malestar psicológico? Porque es algo que psicológicamente sí afecta nuestro flujo de vida. Una adicción nos permea y transforma nuestra conducta y nuestro comportamiento y Total. nuestro vínculo social con los otros, los seres humanos, como animales sociales que somos. Pues básicamente una adicción nos vincula de una manera patológica a algo, Sí, y ¿sí? también hace una transformación en la vida de la persona que la padece y de quienes lo rodean, ¿no? Sí. Porque también aquí hay un impacto a nivel familiar bastante complejo y bastante, yo creería que destruye muchas de las temáticas familiares, ¿sí? Se tiende a que estas personas con adicciones son personas que pueden llegar también a desarrollar otro tipo de enfermedades mentales. No quiere decir que la Sí, adicción sea una enfermedad mental. propiamente, pero sí es la cadena para llegar Ujú. a Ah, otro, ¿sí? exactamente. Entonces, creo que estamos listos para este episodio, para todo este conocimiento y creo que es tiempo de que empecemos, ¿no, Tata? Así es. Bienvenidos a Soy psicóloga y soy humana, soy Tata Salcedo, su anfitriona detrás del micrófono. Mi objetivo es llevarte de la mano a través de historias, reflexiones y herramientas que te ayudarán a crecer, a manejar tus emociones y a transformar tu vida. Quiero ser esa voz amiga que te acompañe en tu camino hacia un mejor bienestar emocional y las relaciones más enriquecedoras. Te invito a un viaje por la cotidianidad de una psicóloga apasionada por su profesión en cada episodio. Compartiré contigo mi experiencia, conocimientos y sobre todo mi humanidad, porque como el nombre lo dice, soy psicóloga, pero ante todo soy humana. Bueno, Tata, yo creo que ya después de entrar en materia, después de decir que vamos a hablar sobre adicciones, me Ujú. parece que es el momento para empezar a conceptualizar, caracterizar, como que entendamos realmente qué es una adicción, ¿no? Porque pues si decimos la palabra adicciones, pues es como algo que todo el mundo ha dicho o alguna vez ha escuchado, es muy popular, entonces hay que profundizar, ¿no? Empecemos a hablar de eso. Bueno, para dejar claro primero, Uh-huh. con respecto a las adicciones, es una enfermedad crónica recurrente del cerebro. Ok, ¿Sí? Empecemos sí. por ahí. Y es una enfermedad que lleva a actos compulsivos y obsesivos, ¿sí? Uh-huh. Ya sea al alcohol, a las drogas, hacia alguna conducta, ¿sí? Sí. También se puede dar, ya puede ser al trabajo, porque también se puede dar. Y digamos que las adicciones tienen como sus componentes, ¿sí? Uh-huh. Entonces puede ser de tipo psicológico o de tipo comportamental o de ambas.
Ok. que puede dar, ¿sí? Sí. Y digamos que hay algunos factores que intervienen dentro del proceso, ¿sí? Que son factores externos, Sí. biológicos, genéticos, psicológicos, físicos, que pueden influenciar, ¿sí? Un trauma también puede influenciar dentro de una adicción. Sí. Y es importante tener en cuenta que las adicciones, como su nombre lo dice, son una enfermedad, ¿sí? Acuérdense que cuando hablamos de una enfermedad crónica, es una enfermedad que es permanente, ¿sí? Que para diagnosticar esta enfermedad, ¿sí? Es importante tener en cuenta los factores que influyen dentro de eso, ¿sí? Los síntomas que está teniendo, la permanencia, Sí. y qué descripción tienen, porque como te decía, o sea, puede ser de tipo psicológico o puede ser de tipo comportamental o puede ser de las dos. Sí. También tenemos factores de interacción que muchas veces son factores que influyen, por ejemplo, las pautas de crianza, ¿sí? Los patrones familiares, todo eso también interviene dentro del proceso de adicciones. Sí, 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 claro que sí, Tata, entiendo. Y es como bien complejo, ¿no? Porque Sí. según te estoy entendiendo, una adicción no solamente tiene un componente de gusto, compulsión y obsesión, sino también un componente de afectar mi vínculo con mi entorno social y también afectarme a mí mismo, ¿no? Por mi propia configuración como ser humano, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de una adicción hablamos de ese deseo compulsivo de tener algo, Tener ¿sí? algo. Pero también estamos hablando de esa necesidad de saciar. Entonces ahí son dos cosas, no solamente tengo una necesidad por algo, sino que mi necesidad me lleva al límite de querer más. Sí, Entiendo, totalmente. entiendo. Y ahí es cuando nosotros decimos que es una adicción. Que se vuelve mucho más tormentoso, ¿no? Y Exactamente. descontrolado. Quiero hacer un énfasis en esta palabra, descontrolado, desfasado, ¿no? Porque no debemos confundir un gusto o algo que nos interese mucho con una adicción, ¿no, Tata? No. ¿Sí? ¿Cuáles serían estos síntomas como que uno dice realmente una adicción, tengo una adicción si tengo esto o esto o esto? Bueno, hablamos de varios factores, digamos que esos factores pueden variar. Sí, sí. Pero entonces, por ejemplo, están los síntomas, por ejemplo, cuando se vuelve algo que nosotros necesitamos, ¿sí? Una necesidad, algo que nosotros, Para vivir. sí, para vivir, sí, lo necesitamos de nuestro día a día y vemos esa necesidad de tenerlo continuamente, permanentemente, ¿sí? Lo segundo es cuando nosotros estamos, por ejemplo, con el consumo de drogas, que se requiere de un consumo muchísimo más alto para que la dosis que las estaba generando antes, que era una dosis más pequeña, me generaba cierto efecto, pero resulta que ya mi cuerpo se adaptó y ya no tiene el mismo efecto. Necesito más para sentir lo mismo. Aumentarla. Exacto. También están esos síntomas cuando este tipo de adicciones nos generan comportamientos en donde nosotros ya no somos responsables de nuestra vida. Entonces evitamos ir al trabajo, abandonamos responsabilidades, por ejemplo, familiares, ¿sí? Ahí tiene que ver también, digamos que empieza a afectar en eso. También es en la búsqueda constante de un deseo, ¿sí? Del no necesito tener. Y están los síntomas físicos. ¿Qué pasa con los síntomas físicos? Digamos que esos síntomas físicos son síntomas de abstinencia. ¿Sí? Como de que mi cuerpo me pide algo que yo no le doy y empieza a decirme, necesito que me des algo, ¿sí? Exactamente, exactamente. Entonces el cuerpo, ¿cómo empieza a reaccionar? Empieza a reaccionar de una manera en que él está solicitando algo que él quiere. ¿Sí? Sudoración excesiva, episodios puede ser de ansiedad, ¿sí? ¿Ataques de pánico puede ser? También pueden venir los ataques de pánico como una necesidad de saciedad, ¿sí? ¿Y cuando se sacia eso, se calma la abstinencia o se incrementa? Lo que pasa es que cuando la persona con adicción llega y ocurre o recae, ¿sí? en ese proceso de abstinencia, lo que ocurre es que puede ser una recaída muchísimo más fuerte porque crea una mayor dependencia a eso que está consumiendo. Entonces, cuando vemos que, por ejemplo, la persona que consume cigarrillos antes consumía 2 cigarrillos al día, pasó de 2 cigarrillos a una cajetilla. Entiendo, sí, está teniendo un cambio, exacto, mira cómo está cambiando totalmente, ¿sí? Porque su cuerpo lo necesita, está empezando a necesitarlo, ¿sí? Es como esas necesidades básicas que tiene el ser humano y se vuelve como una necesidad básica de tuya, ¿sí? O sea que la adicción logra reconfigurar
esas necesidades básicas que todos tenemos y Ujú. agregarse e insertarse algo que no viene biológicamente con nosotros, pero que le sumamos, ¿sí? Exactamente, Entiendo, exactamente. entiendo perfectamente y me parece, Tata, que este tema de las adicciones, pues con todo lo que te estoy escuchando que me estás contando y a todos nos estás contando, me lleva como a pensar en cómo lo vivió una persona, un caso, una situación. Ok, Sí, y ahí me parece que es el momento perfecto. Quiero compartir contigo y con todos un caso sobre adicción al alcohol. ok. ¿Por qué elegí adicción al alcohol? Porque resulta que casi todas las personas, si no es que todas las personas, en algún momento hemos consumido alguna sustancia, alguna bebida alcohólica, un cóctel, una cerveza, no necesariamente cantidades alarmantes de alcohol. Entonces es algo que está a la orden del día y al alcance de todos, ¿no? Y pues esto tiene también un aspecto negativo porque los índices de inicio de consumo de alcohol en los jóvenes y en los niños es a los 12 años, 12, 13 años, porque es una sustancia alcohólica, sí, pero no ilegal. Ok. Bien, entonces por eso elegí este caso. Me parece que es bien importante que enmarquemos acá, Tata, que el tema con tomar alcohol y una situación específica, un problema, un trauma, un malestar emocional, logra hacer un vínculo tan fuerte que la persona va a necesitar consumir alcohol cada vez que se le presente ese problema. Y Ok. ahí es que se hace la gran diferencia entre tomarme una cerveza en una fiesta o en una cena o en un asado y necesitar tomarme una copa porque lo que me está pasando me desborda. Y Ujú. veo perfectamente el vínculo que tú tienes, Tata, que nos estás hablando ahorita de los factores, y es que las adicciones tienen factores psicológicos y sociales, no Ujú. solamente biológicos, no solamente es una necesidad física de tu cuerpo, sino que además de eso, tú necesitas controlar algo que te pasa a nivel emocional consumiendo alcohol. Entonces, una persona, tenemos una situación de una persona, una chica, que está teniendo muchas dificultades a nivel emocional en su casa y con su pareja, Ok. ¿sí? ¿Qué sucede con esta chica? Que las situaciones de orden emocional y psicológico son tan excesivas, son tan alteradas, la llevan tanto al límite, que cuando ella siente que no puede manejar más la emoción que siente su cuerpo, prefiere tomarse una copa. Y entonces empezamos a tomarnos una, Hay una dos, tres, desviación, ¿no? y se pierde la conducta de la bebida alcohólica como algo festivo, refrescante, a como algo de escape, evitación. Claro, se ¿Sí? vuelve como un método de Un afrontamiento. método de afrontamiento y básicamente se transforma en el mecanismo de defensa de esta chica. Ok. Entonces, el mecanismo de defensa, como todo en la vida, hace contingencias o hace vínculos. Entonces, si tantas veces yo cada vez que me siento mal tomo, cada vez que me siento mal toma, de tanto, tanto, tanto que lo hago, Tata, pues finalmente termina siendo mi segura de siempre. Claro. Ahí nace la adicción. Cuando reemplazo una conducta como charlar, como llorar, como buscar ayuda con esta bebida alcohólica que lo que hace es estabilizarme por un momento, me libera del peso de lo que sea que me está pasando. Ok. ¿Sí? Y a Y esta también es chica le una sucede. necesidad de llenar un vacío, ¿no? Claro, necesito llenar el vacío de alguna manera porque es que yo no me siento bien y no solamente no me siento bien, sino que no sé manejar mis emociones, tampoco sé contárselo a otras personas y pues se vuelve un vínculo. Entonces se vuelve, ahí es cuando es patológico. Bien, Ok. no confundamos de pronto las personas que les gusta mucho la bebida, en este ejemplo específico, con este tipo de patrones porque no es lo mismo una adicción a una persona que le gusta mucho tomar. Sí, claro. ¿Sí? O las bebidas alcohólicas. Se vuelve patológico y dañino cuando la persona ya no puede controlarse. Entonces, esta chica que les estoy contando, cada vez que tiene una dificultad con su pareja, cada vez que hay una pelea, ese día hay que tomar para perder el conocimiento y sentir que sueltas esa tensión que hay en tu mente, que hay en tu cerebro y poder descansar. Porque si yo no tomo, no descanso. Sí, mira que también algo Ujú. que es importante anotar dentro de lo que tú estás diciendo y es que las adicciones Sí. también tienen que ver con el tema de la autoestima. Ok, autoestima, sí. Aquí entra a jugar sobre todo un papel muy importante la autoestima y es Sí. esa persona también que no tiene ese amor propio, ¿no? Ujú. No tiene esa dificultad con respecto y es una persona que posiblemente tenga muchas heridas de su Sí, infancia
traumas, venga con vacíos emocionales, ¿sí? En ocasiones también tiene que ver mucho con el entorno de la infancia que vivió, ¿sí? Que esto también puede llevar a la persona a esto, ¿sí? Porque la adicción es una relación poco saludable con tu cuerpo. Poco saludable con tu cuerpo. Me gusta esa frase, Tata, porque cuando decimos poco saludable, ahí es donde las personas que tienen una adicción se les dificulta aceptar que la tienen. Porque, o sea, si todos tomamos en mi familia o en mi grupo de amigos bebidas alcohólicas o consumimos alguna sustancia, ¿por qué yo voy a ser el adicto? Y no él o ella, ¿sí? Porque mi cuerpo no actúa igual y mis emociones no son iguales a las de los otros. Y por eso se vuelve una relación poco saludable con ese hábito. Porque yo empiezo desde el punto de la carencia a buscar esto para calmar algo que no puedo calmar por mí misma, por mí mismo, algo que no puedo callar, una ruptura amorosa, la pérdida de un familiar, el fallecimiento de alguien, la pérdida económica, alguna situación que me lleva al límite y yo necesito hacer algo para callar esta situación. Claro, y mira que también hay que anotar algo, Cami, dentro de esto que tú estás hablando y que yo creo que dentro de los procesos que lleva cada persona, el impacto que tiene en la vida familiar, ¿no? Sí. Porque a la final, ¿qué pasa con la gran mayoría de las personas que son adictas? Pues su entorno empieza a tener una temática direccionada a ella o a él, ¿sí? En este caso. Sí. Y cambia toda la temática, pero resulta que ahora esa temática no es lo que ella quiere o no es lo que él quiere. Le consume, le daña, le molesta el hecho de que ahora sus familiares sí se preocupen por ella. Claro, obviamente se hace una focalización de la atención en esa persona y ya no le va a gustar porque se hace cada vez más notorio que la adicción está presente, ¿cierto? Total. Y ahí, Tata, quisiera preguntarte algo que me parece que es súper importante en lo que estamos hablando, y es, ¿por qué hay personas que ante el mismo nivel de consumo de lo que sea, se vuelven adictas y personas que no? Okay. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? O sea, ¿hay alguna diferencia? ¿Todos tenemos la misma tendencia para ser adictos a algo? ¿O por qué? No, yo creo que acá tienen que ver muchos factores. Sí. ¿Sí? Digamos que aquí la clave son los factores. Las condiciones de vida que tú tuviste en tu infancia es uno de los factores que puede influenciar el tema de la genética. Un niño que fue fecundado en una etapa de consumo alto de su papá y de su mamá es un niño que probablemente nazca con episodios de abstinencia en sus primeros meses de vida. Entonces empieza desde muy pequeño, ¿sí? O solo fue un padre, ¿sí? O solo fue el padre o fue la madre el consumidor. Pues tiene un porcentaje claramente de que en su adolescencia genéticamente ya tiene esa tendencia, esa predisposición. Hay una predisposición genética ahí, ¿cierto? Exacto. Y si a eso le sumamos que exista una capacidad, creo yo, o una tendencia a fácilmente engancharse con cosas porque necesito salir de escenarios que me molestan en mi casa, en mi familia. Claro, ese es un método de afrontamiento, pero también vemos aquí que normalmente son temáticas familiares que se repiten, lo que hablamos de que pasa de generación en generación. Entonces, vemos una hija que tuvo una mamá a muy temprana edad, ¿sí? Su mamá sufrió de maltrato, de abuso por parte de su papá, y su hija a muy temprana edad termina embarazada, ¿sí? Con un hombre maltratador, pero con agregarle que es un hombre consumidor. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿de qué se escapa esa niña? Se está escapando de este hogar para este otro, pero es exactamente la misma dinámica. Exactamente. Entonces vemos que el padre también traía esos tipos de conductas, un padre que también era consumidor, era un padre abusivo físicamente, psicológicamente, pero también era un padre que generaba muchísimo más conductas a la adicción con respecto al alcohol y a otro consumo de drogas, ¿sí? Entonces mira cómo se repite y viene una generación de su hija, ¿sí? A temprana edad, que posiblemente fueron fecundados, ¿sí? Bajo el consumo de sustancias. Bajo el consumo de sustancias porque ya hay una acción. Entonces mira desde dónde viene la cadena. Sí, es una cadena que tiene una historia. Genética, ¿sí? Digamos que no es 100% que vaya a ser así, porque obviamente no es así, por eso digo es un porcentaje, ¿sí? De que pueda llegar a esto suceder. Pero es como
digo yo, Tata, y si te estoy entendiendo bien, es como si hiciéramos una receta perfecta con todos los ingredientes para la receta de la adicción. Entonces, Exactamente. si yo le agrego un poquito de genética, un poquito de predisposición, un poquito de problemas de afrontamiento, un poquito de dificultades de mi entorno para apoyarme y tener una red de apoyo firme, todo esto hace que exista casi al 100% una adicción. Totalmente cierto. Y además que también hay un punto aquí que es importante que ustedes deben de tener en cuenta, y es que todas estas cosas pueden tener un fin, sí, pueden tener un fin, Sí, porque puede haber unas pautas de crianza que van a cambiar, entornos familiares que cambien, y esto puede llevar a que no se genere la adicción, ok, ¿sí? Porque hay mayores recursos para esa persona de que no tenga que llegar a esa adicción, ok, ¿sí? entiendo. Pero entonces, por ejemplo, si vemos las adicciones desde lo más pequeño, Cami, en ocasiones nosotros nos volvemos adictos a las relaciones tóxicas, Sí, nos volvemos adictos a ser salvadores de otros, nos volvemos adictos y cuando hablamos de que es una relación sana, le tenemos que poner el pero, ¿sí? sí, Entonces nos volvemos adictos a todas esas cosas, es como, ujú, y entonces cuando estamos en el proceso de total desarrollo, de cambiar y todo esto, sí, ¿qué es lo que ocurre? Que no somos, no, nos cuesta ser conscientes con respecto a eso. ujú, Entonces, estas relaciones ya viene de un pequeño de una pequeña adicción, Cami. sí, sí, Entonces ahí sí, ya viene una pequeña adicción con respecto a cierto tipo de hombres. a cierto tipo de relaciones, a cierto Sí, tipo de vínculos, ¿no? A exacto. aceptar, y creo que esto lo hemos escuchado mucho en redes sociales, es algo muy popular y es, soy adicta, soy adicto a parejas que no me aman, Exactamente. entre, O a personas que me rechazan, hombres que no están emocionalmente entre disponibles. disponibles, Y sí. siempre vemos, es que estoy haciéndolo o repito el patrón, ¿no? Repito el patrón y repetir un patrón tantas veces habla entonces de una adicción. Claro, entonces mira Ujú, cómo todos podemos generar una adicción y por eso muchas veces, por ejemplo, cuando las relaciones son dependientes emocionalmente, yo le digo a mis pacientes, vamos a hacer un proceso de recuperación, ajá, ¿sí? ok. Entonces vas a tener un proceso de abstinencia. ¿Cuál es el proceso de abstinencia? Cuando generamos toda una reestructuración nueva, adaptativa, porque es una adaptación que tiene la paciente, entonces ella empieza a adaptarse, ¿sí? Entonces yo le digo, vas a extrañarlo, vas a llorar, vas Ujú, a vivir este proceso, pero entonces siempre digo como hay que vivir el duelo. sí, Y aparte sí. de que se vive el duelo, también se vive el dolor. Vive el dolor sanamente, porque vivir un Ujú, dolor sanamente sí se puede hacer. Pero sí. entonces es exactamente lo mismo cuando nosotros estamos viviendo un proceso de dejar un vínculo que no es sano, un vínculo dependiente. Lo Ujú, mismo exactamente, ¿sí? Entonces sí. mira que para todas las personas puede ser de maneras diferentes y nosotros no le ponemos el ojo, sino a lo que más común se escucha. El licor, el sexo, las drogas, el juego, el Ujú. dinero, que es lo más común. Pero en nuestra vida diaria, según entiendo, y me parece que esto es súper útil para todos, somos adictos a muchas cosas. Sí, Adictos a ser salvadores de otros, adictos a ser la mamá de mi mamá, adictos a es que solamente yo sé manejar a mi esposo, solamente o el sé exceso de yo. control, ¿no? Exacto, somos adictos entonces a muchas cosas. Es un patrón de conducta que se repite Uh -huh. y que si nos ponemos a revisar con ojo fijo, fijo, lo hacemos muchas veces en muchos de nuestros comportamientos Claro, y por diarios. eso tenemos procesos muy complicados, Uh -huh. conflictos que terminan en un proceso de ansiedad, en un proceso depresivo, ¿sí? Sí. Y todas estas adicciones pueden generar trastornos mentales, claro que Uh sí. -huh. Puede generar un trastorno de la personalidad o puede generar también un trastorno del estado de ánimo, Sí. cualquiera de las dos. Y lo que pasa con las adicciones es que todas son una enfermedad crónica. Lo que ocurre es que tenemos un efecto en la parte cerebral. Ok. ¿Sí? A la parte de nuestro, sobre todo a la parte de nuestra función cerebral. ¿Qué Uh pasa con -huh. nuestro cerebro? ¿Sí? Cuando son sustancias químicas que están siendo alteradas. ¿Sí? Entonces acuérdate que yo hablaba al principio que es una enfermedad del cerebro. Sí. ¿Sí? Sí, 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 Entonces, es un desbalance, ¿no? Neurológico. totalmente. Entonces, Claro. es ahí donde vienen muchos factores y que, o sea, si nos ponemos a darnos cuenta, muchas veces este tipo de enfermedades cerebrales no son realmente que uno pueda decir las podemos volver a reconstruir, no,
son degenerativas, ¿sí? Hacen un deterioro consistente, ¿no? Y ahí a nivel cognitivo sí, y a nivel estructural de la persona. Y conductual también, porque acuérdense que el cerebro tiene que ver con todas nuestras conductas. Con todo lo que hacemos. Con nuestra parte emocional. Entonces es una enfermedad que es bastante compleja, que hay que hacerlo. Y mira que yo pienso que es importante poner en la mesa también otro tipo de trastornos o otro tipo de adicciones. Sí. Yo te cuento el caso muy puntual de adicciones, por ejemplo, al sexo. Ok, a las relaciones sexuales, sí. Exactamente. Que muchas veces las personas, tú sabes que el tema de hablar de sexo es un tema de tabú, en muchos sentidos, y como en no muchos se abre, entornos. Sí, y no solo eso, que también es el hecho de la gente tiene miedo y por eso muchas veces no sabe identificar cuando está en un trastorno o una adicción con respecto al tema del sexo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo puede hablar, porque se siente incómodo, se siente de pronto señalado y es mucho más dañino. Sí. Entonces, por ejemplo, en el tema del sexo, ¿qué es lo que ocurre? La persona empieza a cambiar su comportamiento. ¿Sí? Entonces, a nivel del sexo, ¿qué es lo que pasa? La persona empieza con una conducta, por ejemplo, puede ser una masturbación, ¿sí? 1, 2, 3 a la semana, ¿sí? Pero resulta que empieza a obsesionarse tanto por esto que empieza a hacerlo diario. Y interrumpe sus actividades diarias. Muy bien, sí. Ahí va también, y es eso, que empiezan a interrumpir sus actividades y lo empieza a hacer constante, ¿sí? Entonces empieza a necesitarlo. ¿Sí? Hacerlo todos los días. Entonces, cuando esa saciedad deja de ser conmigo mismo, entonces ¿yo qué hago? Empiezo a buscar otros recursos. ¿Qué hace el adicto al sexo? Empieza a buscar aplicaciones, ¿sí? Páginas web, ¿sí? Donde puedan ver pornografía. Y se expone a muchos riesgos en esa búsqueda. Claro, porque se da mucho, sobre todo el tema de enfermedades de transmisión sexual, porque pues empieza a tener interacciones con personas desconocidas. Sí, y hay una pérdida, siento yo que acá es súper notorio, y es la pérdida de la propia identidad. Sí, total. ¿Quién soy yo? ¿Qué merezco y qué no merezco? ¿Y qué soy capaz de aceptar con tal de saciar esta necesidad? Claro, y mira que detrás de esa adicción ahí vienen unos conflictos a nivel emocional, ¿no? Porque ocurre muchas veces que también este deseo de la sexualidad lo aprendemos a relacionarnos directamente con el amor. ¿Sí? Necesito sentirme amado o amada, ¿sí? Y lo siento y creo que lo puedo vivir bajo una relación sexual, ¿sí? Es la manera en cómo yo puedo también, ahí también se ve afectada el autoestima. Sí. Es la manera en cómo me siento que soy una persona idónea, tengo un amor propio, pero pues obviamente es un amor propio que es un amor propio dañino, si lo estamos viendo desde esta parte. Entonces mira que aquí empieza a generar conductas que son conductas dañinas. Sí. ¿Sí? Y son conductas que realmente pues llega a un punto en donde la persona no se da cuenta por no quererlo hablar, y muchos consultantes han llegado a mí y me han dicho como, quiero hablar sobre esto, pero siempre esperan que lo juzguen, ¿no? Siempre esperan el lado. Que te señalen. Exactamente, entonces, ¿por qué? Porque no se le da un buen manejo. Sí, sí entiendo. No se le da un buen manejo y se vuelve un manejo que, pues, que se vuelve dañino y se vuelve prejuicioso, y son personas que muchas veces no pueden, o sea, no lo pueden hacer, o sea, no pueden salir de esto, no pueden tener un proceso de adicción. Para las personas con adicciones, ¿qué es lo adecuado? Que siempre tengan un psicoterapeuta especializado en adicciones. En adicciones, sí. Y a mí me parece que hay algo muy importante acá, y quiero comentarlo, Tata, y es cómo las adicciones nos afectan en nuestras áreas. Mucho. ¿Sí? Entonces, ya acá Tata nos comentó con este súper ejemplo de la adicción a las relaciones sexuales en el área personal, ¿no? O sea, me desestructura a mí de adentro hacia afuera y destruye mi propia identidad, las creencias que tengo sobre mí misma, sobre quién soy, sobre si soy una persona valiosa. Entonces, una adicción me desestructura todo eso. A nivel social, una adicción me aísla socialmente. Total. Ya. Entonces, cuando yo estoy en un proceso de adicción, sin darme cuenta, yo me quedé sola, yo me quedé solo, yo no estoy involucrado ya con nadie más, porque es que las personas empiezan a alejarse de mí, porque yo todo el tiempo estoy en este tema del que soy adicto o adicta.
¿sí? total. Y lo mismo pasa en los escenarios profesional y académico, porque es que como yo ya no puedo vivir sin esta necesidad, sin suplir esta necesidad, pues yo dejo de ir a trabajar, yo dejo de ir a estudiar, a mí me deja de importar. Sí, Básicamente me desconecto de mi realidad y me conecto únicamente desde la ausencia. claro, y ahí empezamos a ver también algo muy importante, Cami, es cómo está el abandono a los estudios, la poca Ujú. oportunidad de trabajo. Al propio proyecto de vida. Entonces, Ujú. cuando hay una adicción, hay personas, vemos personas que, no, yo tenía un proyecto de vida, yo estaba en la universidad, yo estaba en esta empresa, yo tenía un emprendimiento, y tú vuelves a ver a la persona y la persona dejó todo. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? No, es que yo me dediqué a ser esposa y a dejar a mí, todo mi vida gira en torno a mi esposo. Es adicta a esa relación Ujú. y no tiene un propio proyecto de vida. Ahí hay una crisis y ahí hay un clic en esas áreas. Y si hablamos por último del área familiar, la persona que tiene una adicción lleva a que la familia tenga una adicción, Total. porque toda la familia se ve involucrada en ese proceso, así no lo quiera. Sea porque lo apoyan o porque no lo apoyan, porque ellos hacen parte del proceso de adicción. Hay familias donde todos son adictos, ¿sí? Eso pasa. Entonces, si es ¿Sabes? así, Sabes que hay algo importante sí. que, de lo que estás diciendo. Yo hoy en día me estoy leyendo un libro y en el libro pues lo escribe una psicóloga que ella es experta en adicciones Sí, y ella habla mucho de cómo la pareja del adicto también es adicta. ¿Sí? claramente. Pero no es adicta al consumo de drogas de su pareja o al licor de su pareja, no, era lo que estábamos hablando con Ujú. respecto a ser salvadora, ¿no? Y soy Es adicta a adicto, esta, no me puedo ir. es, Soy adicto a que si yo me voy, este va a decaer, esta va a decaer sin mí. Entonces afecta todas las estructuras sociales, personales, psicológicas y hasta neurológicas de la persona. claro, y aquí hay que darnos cuenta de algo y es que muchas veces nos enfocamos, es que tú eres el adicto y tú eres el que necesita terapia. Y no es así, todo el círculo lo necesita, Debe los ser hijos, los papás, integral, claro, exacto. porque se ha desconfigurado totalmente una dinámica familiar para apoyar a esta persona y se genera una crisis, es que hay una crisis, la familia ya está en crisis porque si se llegó al límite de la adicción es porque algo sucede en esa casa o Ujú, en esa familia, ¿cierto? exactamente. No, y lo que tú decías, o sea, se cambia toda la temática familiar y Ujú, claramente ya no hay necesidades suplidas, ujú. ya hay muchos deseos que realmente dentro de la familia no se cumplen, entonces empiezan a haber tantos conflictos a nivel emocional, conflictos familiares y yo creería que son familias que son, empiezan a ser sobre todo que no tienen una estructura y una base sólida dentro de lo que hacen, ¿sí? Sí, Lo que llamamos una familia disfuncional. sí. Aunque yo no sé, yo soy de las que pienso que todas las familias son disfuncionales. Sí, lo que pasa es que tienen su propia forma de funcionar, sino que hay unas Exacto. formas más dañinas que otras, ¿sí? Exacto, entonces yo pienso que empieza desde ahí empiezan muchas de las adicciones. Y esto genera un impacto claramente dañino, ¿sí? Sí, Porque hay totalmente. personas que pues lo llevan al punto tan complejo y es el tema también que yo digo que muchas veces las adicciones la gente no las conoce. Por Ujú, eso es importante conocer, o sea, si tú hoy estás escuchando esto y eres una persona que es cuidador, ujú. hace, tiene una persona con adicción, pues ¿qué es lo más valioso? Yo también empaparme Buscar del ayuda, tema por favor. y yo también buscar ayuda, volver algo integral, o sea, todos estamos en la misma línea y en el mismo lenguaje, Sí, que es que me parece lo más valioso ahí, sí, ¿sí? sí, 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 sí. Y yo creo, Tata, que pues en definitiva, y como para que cerremos un poco todo lo que hemos estado hablando, las adicciones desestructuran tu identidad, la de tu familia y la de tu proyecto de vida. Total. Me quedo con esta idea y me quedo también con que ustedes analicen y digan, bueno, hasta qué punto soy adicto a muchas cosas, al celular, a las mentiras, a no afrontar la realidad en la que vivo. Hay muchos tipos de adicción, ¿no? Sí, a las redes sociales, a la tecnología, Sí, a los también videojuegos. al trabajo, Sí, los que son adictos al trabajo porque es mejor estar en el trabajo que en la casa. ¿sí? O adictos a otro Exacto. tipo de actividades, por ejemplo, excesivas, como a ciertos deportes, ¿sí? Ujú. Ese tipo de cosas son cosas que llegan a un punto en una delgada línea, ¿no? Que Sí. llamamos la delgada línea y es importante que lo tengamos en cuenta. Hoy ustedes aprendieron un poco de todo esto, digamos que Ujú. esto es un tema
que se aborda es grandísimo y pues nos podríamos quedar casi 2 episodios hablando de esto, pero yo pienso que es como un llamado también a todos nuestros oyentes a que ustedes se pongan a evaluar las adicciones, dejemos de verlas como si no es alcohol, si no es licor, si no es sexo, si no es dinero, entonces no tengo ninguna adicción. Sí. ¿Qué viene después de todo esto? Es una evaluación, ¿sí? ¿A qué me estoy convirtiendo? Que pues ahí necesito un proceso Y terapéutico. qué preguntas me surgen, ¿no? Entonces a mí me parece que si a alguno de ustedes les surge preguntas, lo que siempre le decimos, déjennos todas sus preguntas en la cajita de preguntas del podcast acá en Spotify y nosotros estaremos súper pendientes. Y no se les olvide que hay muchísimo más contenido, muchísimo más información en las redes de Tata, la psicóloga. Hay muchísima información en este Instagram, ¿no? De nosotras. Y me parece que es importante que sigamos indagando. Si nos sentimos identificados con algo de lo que hablamos acá, hay que seguir indagando, ¿sí? Y seguir pendientes porque tenemos más episodios. El último episodio, Tata, Del mes de abril. del mes de abril. Se acabó abril. Y se acaba este mes y llega con, que me parece que es perfecto y crucial porque hablamos de ansiedad, de depresión, de adicciones y es, bueno, ¿y cómo lo soluciono? Vamos a hablar de psicoterapia y de mitos y verdades en la salud mental. Entonces, nos espero que nos sigan viendo. Gracias por acompañarnos y por favor, encuéntrense con nosotras el siguiente lunes porque viene este último gran episodio y muchísima información. Súper, Cami, y me parece súper interesante porque ustedes dirán, bueno, nos dieron el conocimiento, nos ¿Y ahora dijeron qué hago? cómo lo podemos identificar, ¿y ahora cómo? Pues ahora vienen como toda esa práctica de llamado a la acción, que obviamente yo quiero decir algo y es importante, y es que este episodio y el episodio que viene no es un episodio que reemplace la terapia. Ah, no. Es un episodio que nos psicoeduca para que nos demos cuenta, si no nos hemos dado cuenta todavía, que necesitamos psicología a nuestra mano todo el tiempo. Exacto. Entonces nos vemos el próximo lunes. Recuerden que estamos por Spotify. Chao, chao. Te sumergirás en experiencias reales, descubrirás herramientas poderosas y explorarás los misterios de la mente humana. Acompáñame mientras los guío a encontrar su transformación a través de la ciencia y las herramientas más efectivas. Recuerda que aquí encontrarás material exclusivo que ilumina tu camino desde diversas perspectivas, fortaleciendo tu manejo emocional y convirtiendo las relaciones en experiencias enriquecedoras. Cada palabra que escuches será un paso más hacia una vida más plena y significativa. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por escucharme y la confianza de creer en el conocimiento que tengo para brindarles. Soy Tata Salcedo, su anfitriona detrás del micrófono.